Entonces, ok. Bueno, entonces estamos en capítulo 3, Mishnah 4. Y bueno, aquí hay una introducción que hay que decir antes de estar presentes en la... antes de empezar esas Mishnayot, número 4. Bueno, en toda la Torah encontramos diversas leyes de Tum'a y Tahara. Tum'a y Tahara quiere decir pureza e impureza. Realmente, ¿para quién estamos a ver pureza e impureza? Era para la gente que habían reglas de que una persona cuando va a Jerusalén a traer los sacrificios, las ofrendas y entrar al sagrado templo de Jerusalén, tenía que estar puro. No podía estar impuro. Si una persona estaba impuro, no puede entrar a Jerusalén ni puede traer el corbán, el sacrificio. Pero, al respecto de otros preceptos que tenemos, como estudiar Torah o rezar, la Torah, la verdad, no hace ninguna diferencia o la misma Torah no dice nada si uno tiene que estar puro o impuro cuando lee Torah, cuando estudia Torah o cuando reza. Pero, o sea, según la Torah, una persona, no importa si es hombre o mujer, que se encuentra en el estado de impureza, tienen permitido estudiar la Torah y tienen permitido rezar. No es más que están permitidos, sino todavía, o sea, está encima de ellos la obligación de hacerlo, aun si todavía están en el estado de impurez, que no están puros todavía. Pero el Talmud nos cuenta, el Talmud, la Gemara, el Talmud babilonio, que eran por los Amoraim que llegaron hace bastante, digo, hace más o menos 1800 años, 1700 años. El Talmud dice que Ezra Asofer, Ezra el escriba, que él vivió, al principio, el Ezra Asofer era uno de la gente, uno de los líderes de Am Israel, era un profeta, que él fue también exiliado en la destrucción del primer templo, y él fue el que reunió a todo el pueblo de Israel y los llevó después de 70 años del exilio, de la destrucción del primer templo de Jerusalén, y los devolvió a la tierra de Israel. Él decretó un decreto. ¿Y qué estableció él? Junto con la corte rabínica que estaba, que él decía así lo siguiente: que todo hombre considerado que es Baal Keri, ¿sí?, tiene prohibido estudiar Torah, leer el Shema o rezar hasta que se purifique. ¿Qué quiere decir Baal Keri? Un hombre que le salió el semen de su cuerpo. Entonces él está considerado impuro y él decretó que una persona así no puede ni rezar, ni leer el Shema, ni rezar, ni leer el Shema, ni estudiar Torah, hasta que se purifique. ¿Cómo se purifica? Se mete a las aguas del mikve es el baño ritual, o si vertiéndose 9 kavim es una medida de volumen de agua sobre su cuerpo, entonces con eso se pone puro. Esta obligación de purificarse se denomina generalmente la tevilá de Ezra, o sea,
es la inmersión que Ezra decretó para poder estudiar Torah y rezar. Entonces fue un decreto interesante que decretó Ezra, el escriba, el profeta Ezra, que vivió entre la destrucción del primer templo hasta y el principio del segundo templo de Jerusalén. Ahora, ¿quién se considera un Baal Keri? Por extensión, se denomina Keri a la emisión seminal, intencional o no. Es decir, que se llama Baal Keri al hombre que mantuvo relaciones con su esposa después de la relación o al hombre que experimentó una polución. Ahora, ¿por qué razón Ezra, el escriba, decretó este decreto que una persona no puede estudiar Torah ni puede decir el Shema si está en esta situación? Entonces, dice nuestro Jajamim, la Gemara dice en Berajot, porque las palabras de la Torah recibieran impureza, no es porque las palabras de la Torah recibieran impureza, sino que su objetivo era buscar un digno comportamiento en los estudiosos de la Torah, para que los eruditos no estén con sus mujeres todo el tiempo como los gallos. Así dice la Gemara. O sea, una persona aún que hay ciertas veces que tener relaciones obviamente es permitido, pero que una persona no sea naval, Birshut Torah, una persona no haga todo lo que está prometido por la Torah. Entonces, por eso decretó este decreto que la gente que estudia Torah no sean como los gallos. Es decir, que a través de este decreto, Ezra buscó limitar a los hombres casados para que no tuvieran relaciones conyugales numerosas e innecesarias. Y además, para alejar a todos, casados o solteros, de actitudes de frivolidad y burla que generalmente son la causa de las poluciones. Según la mayoría de las opiniones, más tarde eso fue el decreto en los tiempos de Ezra, pero todos los mefarshim explican que más tarde en la historia, después de la escritura de la Mishnah, este decreto de Ezra Sofer fue anulado por los sabios, porque a la mayoría de las personas le era muy difícil cumplirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Mandar a toda persona que tuvo este caso, que tenga que ir al mikve o ponerse 9 cabines de agua encima de él, era difícil cumplirlo. Y entonces dejaban de estudiar Torah o se abstenían un extremo de mantener relaciones, lo cual iba en detrimento del precepto de procrear. Entonces, Jajamim anularon, después de la Mishnah, Jajamim anularon este decreto de Ezra Sofer, y hoy en día ya no existe esta halajá que dice que una persona que está impura no puede leer el Shema o estudiar Torah. Ahora, las tres próximas Mishnayot que vamos a estudiar, la Mishnah número 4, 5 y 6, sí, las últimas Mishnayot de nuestro capítulo, el tercer capítulo, tratan sobre las leyes relacionadas con el decreto de Ezra antes su derogación. ¿Ok? Eso fue la introducción de estas tres Mishnayot. Entonces, vamos a resumirlo otra vez para que entienda. La dice lo siguiente: según la Torah, no hay problema si una persona está impura, no hay problema si una persona está impura según la halajá. O sea, según la Torah, según lo que está escrito en la Torah oral. Una persona impura o impura puede leer el Shema y estudiar Torah sin problema. Lo que pasó con Ezra HaSofer, Ezra el escriba, que era un profeta que vivió entre el tiempo de la destrucción del primer templo de Jerusalén y fue con ellos al exilio a Babilonia. Y él fue el que reunió todo el pueblo de Israel para regresar a la tierra de Israel, el segundo templo de Jerusalén. Él decretó una ley que él fijó que una persona que tuvo relación con su esposa o le salió sin querer semen de su cuerpo es considerado impuro y no puede leer el Shema y estudiar Torah. Y la razón de eso fue, como cuenta la Gemara, para que los estudiosos de la Torah no sean con sus esposas, no se comporten con sus esposas como gallos
que todos los días, cada rato van con sus esposas. Por lo tanto, él dijo, una persona tiene que estar un poco diferente que los animales, obviamente. Entonces, él decretó que una persona que le salió, que tuvo relaciones o cualquier otra cosa, no puede leer Torah, leer el Shema y estudiar Torah hasta que vaya al mikve o que ponga 9 cabín de agua, que son medidas de agua encima de su cuerpo. Después de eso, ya parece que los Jajamim, en el tiempo de la Mishnah, anularon este decreto porque no era un decreto que el pueblo podía soportar. Ahora, estas 3 Mishnayot hablan según el decreto de Ezra Sofer. Entonces, vamos a hacer share screen, ¿ok? Y vamos a mostrar, ¿dónde está el share screen? Y vamos a mostrar cómo es estamos ya estamos en la cuarta Mishnah, del tercer capítulo. Ok. Entonces, dice la Mishnah, Baal Keri meharher belibo ve'no mevarech. Una persona que es Baal Keri una persona que es Baal Keri que tuvo que era impuro, puede pensar en su corazón, no me barej, pero no dice la verajá. Pero no dice la verajá. Lo le fanea, pero le ajarea. ¿Sí? Como estudiamos con una persona que es Balkeri, no puede decir la verajá ni antes ni después del Shema. Ve'al hamazon, pero sobre la comida, me barej la ajarav, no me barej la fanab. Sobre la comida puede decir la verajá antes, pero no puede decir la verajá después. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, me barej lifnehem uleachareim. Rabbi Yehuda dice que sí puede decir la verajá antes y después. Entonces, Balkeri. Un Balkeri, una persona que es impura, debe recitar mentalmente el Shema, pero no puede recitar las bendiciones del Shema, ni las previas, ni las posteriores. Y con respecto al alimento, debe recitar la bendición posterior, mas no la bendición anterior. La viuda dice que debe recitar tanto las bendiciones anteriores como las posteriores. Entonces, vemos que tenemos 2 opiniones en la Mishnah. La primera opinión es la de Tanakama. Tanakama dice como una persona, como un Balkeri, una persona que es impura, puede pensar el Shema en su corazón, pero no lo puede recitar desde su boca, y tampoco no puede decir la verajá ni antes ni después del Shema. Y respecto a la comida, puede decir la verajá después, pero no dice la verajá antes. Y según Rabbi Yehuda discute al Tanakama y dice que no, si es entre Shema y la Birkat Hamazon de la comida, del alimento, sí puede decir el verajón de antes y después, aún si no lo recita. Ahora, vamos a explicarlo bien ahora. Ok, entonces, dice, un segundo. Ok. Entonces dice, Baal Keri me arrer belibó no me barej lo lefaneo acharea. La opinión de Tanakama, el primer maestro de esta Mishnah, es que según el decreto de Ezra, el escriba, el Baal Keri tiene prohibido pronunciar con su boca las palabras del Shema Israel, así como recitar las bendiciones. Por esta razón, cuando se trata del Shema Israel, cuyo recitado constituye una mitzvah ordenada por la Torah, deberá recitarlo mentalmente. ¿Sí? Eso es una cosa que siempre uno tiene que enfocar cuando uno está estudiando. Ustedes saben que hay la mitzvah de leer el Shema, la mitzvah de tefilá. Nosotros cuando decimos que hay que recitar algo, quiere decir que uno tiene que decir con sus bocas. Y es más, como estudiamos en la Mishnah,
que cuando uno pronuncia el Shema lo tiene que leer en voz alta, que sus oídos escuchen. Entonces, no es como una persona lee un periódico o una persona lee un libro que lee con sus ojos nada más. No, eso no es suficiente. La persona tiene que decir con sus labios y tiene que hacerlo en voz alta para que sus mismos oídos escuchen lo que está diciendo. Entonces, eso es cuando uno tiene que recitar algo, así es la manera correcta de decirlo. Ahora, hay discusión rabínica, ¿cuál es la halajá si una persona no lo leyó con sus labios, no lo pronunció con su boca, sus oídos no lo escucharon? ¿Cuál es la halajá si salió de la obligación o no? Bueno, esta discusión es muy, muy, muy grande, con muchos mekorot, mucha gente no sabe exactamente cuál es, o sea, hay varias opiniones en eso, para que sepan, el Rambam, el Maimónides, él sostiene que una persona que recita lo que recita con su mente nada más, sin su boca, según el Rambam, sí lo cumple y está considerado como, como si fuera que lo ha dicho. Pero, en caso, según el Tanakama, según el decreto de Ezra Sofer, que un Balkeri no puede pronunciar el Shema, sí debería por lo menos recitarlo con su mente. Como es una mitzvah de Oraita, como es una mitzvah de la Torah, por lo tanto sí deberá recitarlo mentalmente. Pero, dice la Mishnah, las bendiciones anteriores y posteriores al Shema, como ustedes saben, que hay diferencia entre Shacharit en la mañana y Arbit en la noche, que hay en la mañana tenemos 2 bendiciones anteriores y una posterior, y en la noche tenemos 2 anteriores y 2 posteriores, ¿sí? Pero las bendiciones cuyo recitado no es un precepto de la Torah, sino es una obligación establecida por los sabios, deberá omitir de su recitado por completo, incluso por medio del pensamiento, y por lo tanto no lo tiene que decir. Ok, esa es la opinión de Tana Kama, del primer Tana. Ve'al Hamazon, y sigue la opinión de Tana Kama, y dice, Ve'al Hamazon, y con respecto al alimento, me varech le'acharab, no me varech le'fanav. Otra vez también dice igual que tiene que decir la verajá de antes de la comida y no tiene que decir la verajá después de la comida y no tiene que decir la verajá de antes. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma lógica. Ustedes saben que nosotros nos acostumbramos, según el judaísmo, de antes de comer algo tenemos verajá antes y verajá después. Por ejemplo, si una persona va a comer ahora pan, tiene que lavar sus manos y tiene que decir la verajá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Esta obligación de lavar las manos y decir la verajá de Amotzi Lechem Min Haaretz, esa es una obligación de Rabanán, de los sabios. Pero después de comer pan, hay lo que se llama Birkat Hamazon, la verajá del alimento, que es después de comer pan. Esa obligación es de la Torah. Y lo aprendemos del pasuk que dice, Ve'achalta, ve'saba'ata o verachta, y comerás y estarás satisfecho y bendicerás. Entonces, esa obligación es de la Torah. Entonces, sigue la misma lógica, de que lo que es de la Torah sí tiene que pensarlo en su mente, pero no puede decirlo en la boca. Lo que es de Rabanán, lo omite y no lo dice Bichlal, porque eso fue el decreto de Ezra Sofer. Entonces, así mismo decimos, esa misma lógica aplica Tanakama con respecto a las bendiciones de la comida. El Balkeri deberá recitar mentalmente el Birkat Hamazon, la bendición final por el pan, puesto que esto es un precepto de la Torah, como se aprende del versículo, y comerás y te saciarás y bendicerás al Señor tu Dios. Sin embargo, en lo que respecta a la bendición anterior por los alimentos, así como a las otras bendiciones posteriores, no debe recitarlas incluso a través del pensamiento, ya que su recitado es solo una obligación instituida por los rabinos, no por la Torah. Ok, esa es la opinión de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, mevarech lifnehem uleacharehem. Rabbi Yehuda dice que debe recitar tanto las bendiciones anteriores
como las posteriores. La Mishnah nos enseña aquí que Rabbi Yehuda difiere de la opinión del primer maestro de esta Mishnah en dos cuestiones. ¿Sí? Según Rabbi Yehuda, un Balkeri tiene permitido recitar el Shema con su boca, no solo por medio del pensamiento. Y lo mismo se aplica al Birkat Hamazon. Entonces, la opinión de Rabbi Yehuda es muy interesante. Él dice, no como el Tanakama, él dice que el Tanakama dice que un Balkeri no puede recitarlo con su boca, sino pensándolo nada más, mentalmente. Dice, no, Rabbi Yehuda discute y sostiene que como es de oraita, como es obligación de recitarlo de la Torah, sí tiene la obligación, sí tiene que recitarlo en su boca, tanto el Shema y el Birkat Hamazon, lo que es de oraita de la Torah. Y es más, según él, no solo está permitido recitar el Shema y el Birkat Hamazon, que son preceptos ordenados por la Torah, sino también todas las bendiciones ordenadas por los sabios. Entonces, según Rabbi Yehuda, o sea, el decreto de Ezra Sofer no dice que uno no puede recitar ni el Shema ni las bendiciones anteriores. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda opina que el decreto de Ezra se refiere solamente al estudio de la Torah en profundidad. O sea, según Rabbi Yehuda, él decía, lo que decretó Ezra no fue por leer el Shema. Lo que son obligaciones de la Torah, Ezra no se metió con ellos. Pero lo que decretó Ezra era nada más por no estudiar Torah. Pero lo que tiene que ver con bendiciones o el cumplimiento de las mitzvot de la Torah, que no implican un estudio con profundidad, Rabbi Yehuda sostiene que Ezra no prohibió que un Balkeri haga esto. Así dicen la mayoría de que discute la opinión de Tanakam. Bueno, entonces vemos una discusión muy interesante entre Rabbi Yehuda y el Tanakama. Ok, ¿cuál es la conclusión halakhica? ¿Cuál es la conclusión halakhica? Después de la escritura de la Mishnah, el decreto de Ezra respecto del Balkeri fue anulado por los sabios, como escribimos, como ya mencionamos en la introducción. Por lo tanto, ahora la ley volvió a ser exactamente como era antes según la Torah, y que Balkeri tiene permitido estudiar Torah y tiene permitido recitar el Shema y los rezos sin necesitar realizar previamente una inmersión en el mikve o arrojarse 9 cabín de agua sobre su cuerpo. ¿Ok? De todos modos, aún hay hombres devotos y piadosos que continúan purificándose en caso de encontrarse en el estado de Balkeri. Sí, hay gente que todavía, aunque la halajá dice que sí pueden leer el Shema, sí pueden estudiar Torah, hay gente que todavía son muy piadosa y no lo hacen antes de sumergirse en el micro, obviamente cuando lo tienen al lado de ellos, cuando es algo que pueden actuar, realizar, que es fácil, que tienen un micro, que tiene un mar, que tiene un río, lo que sea, al lado de ellos. Ahora, además, queremos recitar las palabras del Rambam, el Maimónides, a referencia a la costumbre en su época. Dice el Rambam que en varias comunidades, el Rambam está en su libro Mishneh Torah, Leyes de Oración, capítulo 4, alajá número 6. Dice lo siguiente, en varias comunidades, la costumbre difundida es que el Balkeri no reza hasta después de purificarse para cumplir el precepto de lo que dice el pasuk, Israel y con lefaneja Israel. Que Israel, prepárate antes de presentarte ante de tu Dios. Y hoy en día, varias comunidades, principalmente hasídicas, realmente tienen la costumbre de que todos los días antes de la oración de Shacharit, los hombres van al mikveh con el fin de prepararse para el rezo con pureza, aun cuando no están en la categoría de Balkeri. Sí, hoy en día hay varias comunidades que no importa cuál es su estado,
todos los días van al mikve antes de hacer su rezo diario. Esto es más o menos, esto es aquí estamos ya finalizando la cuarta Mishnah del tercer capítulo. Entonces, resumiendo, lo que vimos hasta ahora fue una discusión entre el Tanna Kama y Rabbi Yehuda, y es una discusión muy esencial, que después de entender cuál fue el decreto de Ezra HaSofer, el profeta Israel escriba, tenemos bastantes ideas si Tanna Kama entendió que Ezra decretó para una persona que es Balkeri, que le salió una purificación de su cuerpo, no importa si sea porque tuvo relaciones con su esposa o le salió solo, o por cualquier otra razón, si es considerado impuro y no puede ni leer el Shema ni estudiar Torah. Eso fue la opinión del Tanna Kama. Por lo tanto, él dice que una persona que es Balkeri no puede pronunciar el Shema, sino lo tiene que leer mentalmente, y las bendiciones de antes y después ni la tiene que realizar mentalmente. Y sobre la comida, que decimos que si después de comer pan hay una mitzvah de la Torah, bendecir, eso sí tiene que mencionar mentalmente, pero la verajot de antes, que es de Rabanán, no lo tiene que mencionar, eso según el Tanna Kama, y Rabbi Yehuda discute y dice, no, Ezra, su decreto fue nada más sobre el estudio de la Torah, no cumplimiento de leer la obligación del Shema diariamente, eso no fue incluido en el decreto de Rabbi Yehuda, y por lo tanto, de Ezra Sofer, y por lo tanto sí puede leer el Shema mismo con su boca y las bendiciones anteriores y posteriores con su boca. Asimismo, la bendición de la comida sí puede recitarla después y antes, no hay problema. La única intención de Ezra fue de que no estudien Torah, porque la misma razón que dijimos antes, que los estudiosos de la Torah no estén con sus esposas como gallos. Y eso es la idea. Entonces, pero conclusión alágica, ya dijimos que hoy en día no tenemos el decreto de Ezra Sofer, pero todavía hay gente piadosa que se acostumbra a irse al mikve cuando hay necesidad, y hay otras comunidades hasídicas, o otros también, no nada más los hasídicos, que acostumbran irse al mikve al principio de todos los días antes de hacer tefila. Bueno, Vedat Hashem, la próxima vez vamos a ver cuando sea, ¿verdad? El próximo domingo seguiremos con la Mishnah número 4, Mishnah número 5 y número 6. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les dé bendición y éxito en todo lo que hagan. Hasta luego. Muchas gracias, Rabino. De nada. Hasta luego.